Bien. Bueno, a ver ahora. Bueno, vamos a ir primero con el primer caso, el primer análisis de caso de, eh, de análisis de suelo, taller de suelo, ¿no? Bueno, esto se trata de un establecimiento que se dedica a la fundición de plomo, que lo utilizan para reparar baterías. O sea, un taller que repara batería en muy malas condiciones, en condiciones bastante precarias, como ustedes pueden ver la foto, en particular la foto de la derecha en cuanto a tendido de la instalación eléctrica, la limpieza y el orden del lugar, etcétera. Bueno, este es un establecimiento que en mi actividad pericial me tocó ir. Entramos y bueno, veíamos distintas piezas que se utilizan en los bornes de las baterías, con netamente una utilización de tipo de fundición de plomo, sin lugar a duda. No obstante eso, se tomó una muestra de distintos materiales y se analizaron en el laboratorio y se confirmó verdaderamente que era plomo, que no solo la presentación o la vista del material, sino que también hay que analizarlo para que tenga un sustento técnico científico. Acá una cuchara que se utilizaba para la mezcla del material fundido. Se tomaron varias muestras de estos materiales fundidos, como estas gotas dispersas que se ven acá, y también materiales de estas piezas terminadas para ver si verdaderamente estaban constituidos por plomo. Bueno, esto se hacía una fundición en una mesa de trabajo de madera y con un soplete se iba fundiendo, un soplete hecho con una garrafa para tratar entonces de inyectar aire y obtener una llama que fundiera el metal. El metal funde a muy baja temperatura, del orden de los 300 grados aproximadamente, y en la parte superior de la mesa de trabajo había un extractor que tiraba los sistemas de extracción, tiraba todo el aire de la fundición, entre comillas, hacia la calle. Esto es la vista del extractor, la vista interna, ¿no? Acá vemos el extractor, el mismo. Un segundo que ya estoy con ustedes, ¿eh? Y entonces decía que acá tenemos el extractor, la vista exterior de este mismo extractor que da hacia la calle. Y en la parte inferior, que da al piso, toda una zona, una vereda, y en la parte contigua a la vereda, perdón, una zona de tierra, donde pudimos obtener algunas muestras de tierra, porque bueno, pensamos primero que los suelos podían estar contaminados por partículas de plomo que caían de la fundición, se solidificaban, y esas partículas, después del extractor, podían caer por gravedad al piso, que era lo más cercano luego de la extracción. La zona de extracción está ubicada en este punto número 2 que vamos a marcar acá. Esa es la esquina donde está el extractor. De acá obtuvimos, entonces acá está ubicado la empresa y acá obtuvimos de la calle la muestra del suelo. Y en diagonal obtuvimos otra muestra que llamamos M3, en diagonal a una gran avenida de aproximadamente unos 50 o 60 metros de diferencia de distancia. Fíjense
el valor que tenía la muestra M2 de 180.000 microgramos por gramo de suelo y la muestra número 3, 1.240 microgramos. Entonces utilizamos como referencia el decreto 831 del 93 de la ley 24.051 y utilizamos valores guías para plomo. Bueno, a ver, vamos a ver. Si me está indicando un problema de inestabilidad, Internet que está inestable. A ver si lo podemos mejorar. Un segundo, ¿eh? Bueno, ¿se escucha mejor ahora? Cambié una red que tengo más cerca. Díganme, háganme saber ustedes a través del chat si se escucha mejor o no. Bueno, bien. Ahí utilicé una de más potencia. Vamos a ver si nos deja escuchar con más estabilidad. Bueno, muchas gracias. Bueno, entonces estaba comentando, vamos a ir un poquito para atrás. Entonces teníamos el extractor externo e interno, perdón, la vista interna. La unidad que estamos viendo es la de taller de suelos. No recuerdo ahora, no la tengo a la vista, pero debe ser unidad 5, calculo. Déjenme ver un segundo. ¿Ver? Unidad 4, taller de suelos. La que vimos que terminamos hace un rato era la unidad 5 de taller de aguas. Bien. Entonces les decía, teníamos el extractor interno que sacaba de la zona de fundición hacia el exterior y las partículas podían ser enfriadas súbitamente y se iban. Ahora les aclaro el valor de la muestra, ahora cuando lleguemos. Entonces, extrae el aire con el material particulado, finamente dividido, que condensa por acción de la disminución de temperatura. Este es el extractor visto de la parte de afuera y de esa forma nos permite, bueno, sacar el aire con el material particulado que en la parte inferior a esta pared que estamos viendo acá, una vereda e inmediatamente una zona de suelos. Y de esa zona de suelo tomábamos el material, el suelo, para hacer el análisis. Entonces, esta muestra de suelo se identifica, se lleva al laboratorio, se seca a peso constante en una estufa de unos 90 grados aproximadamente, y cuando ya da constancia de peso, se toma una alícuota, una porción que se pesa y se digiere en horno de microondas, tal cual el último caso que vimos para el cromo en el apartado anterior, que era una mezcla entre suelo y aguas, que es lo que estábamos analizando en el taller de suelo, de agua, perdón. Entonces esa muestra se mineraliza con un disjuntor de microondas y se analiza por espectrofotometría de absorción atómica y se mide el plomo en la muestra, la cantidad que medí, se expresa después por gramos. En este caso la medición se hizo en microgramos y la muestra número 2. Se tomaron varias muestras, pero a los efectos prácticos, esta muestra número 2 es la que se tomó en la fotografía en la parte exterior al extractor, que es acá donde dice M2, y en diagonal a una avenida ancha, otra muestra también de suelo que se llamó M3. Entonces, la muestra M2, de inmediatamente debajo del extractor, dio 180.000 microgramos de plomo por gramo de suelo. Y la muestra M3, 1.240 microgramos por gramo. Entonces, ¿qué valor de referencia tomamos? El valor de referencia del decreto 831 de la ley 24.051, valores guía para uso de suelo, para plomo y hay uso residencial, industrial y agrícola. Esta es una zona residencial, no industrial. Entonces, evidentemente, los valores están ampliamente superados con respecto al valor de base.
Bien, y algo interesante, importante que había ocurrido era que se había dicho en ese mismo momento que se tomaran muestras de los empleados para ver si sus niveles de base de plomo en sangre eran normales. Y después, con el tiempo, se verificó en uno de los empleados, quien denunció a su jefe de este establecimiento, unos 5 años después de esta actuación que yo estoy describiendo ahora, con niveles de plomo alto en sangre, demostrando la presencia de una enfermedad que coincidía por los signos y síntomas de saturnismo, siendo atendido en el Hospital Posada, en el Centro Nacional de Intoxicaciones. Es decir, nosotros indicamos al juez en ese momento que los empleados deberían hacerse una medición de plomo en sangre para garantizar que este, sus, sus efectos, su alteración en la salud, podía verse afectado por la presencia de este metal. Bueno, y esto terminó no siendo conductivo a nada, y a los 5 años un empleado que se siente mal hace la denuncia, bueno, y se descubre todo esto. Pero se podía haber anticipado tranquilamente si se hubiera actuado con cierta rapidez. Bueno, este es uno de los casos entonces que quería mostrarle, una alta concentración de plomo en suelos. La pregunta sería también que quizás se hubiera podido poner equipos de medición en aire en las zonas de los vecinos para hacer mediciones ambientales y ver si esas mediciones ambientales también estaban afectando a la salud de los trabajadores. Porque acá se puede haber medido en aire niveles de plomo a distintas distancias del punto de emisión del extractor y ver, porque acá puede haber distintas corrientes de aire y ser llevado a distintos puntos, y también hacer una valoración de análisis de sangre en este, y hacer un análisis de sangre en los vecinos para medir niveles de plomo en sangre y otros parámetros, indicadores de contaminación por este metal. El M3 era un punto más alejado del punto de emisión, que tomamos como referencia, porque estaba relativamente cerca. Acá estaba el extractor y puede haber una contribución. Quizá había que haber ido a 6, 7 cuadras alejados para tener un valor de referencia blanco, pero evidentemente entre M2 y M3 hay una gran diferencia, y qué casualidad que el M2 es el que está inmediatamente debajo de la ventana. Dentro de la empresa o de este taller, sin ningún tipo de garantías de salubridad ni nada por el estilo, evidentemente no había tampoco estudios periódicos. O sea, no había visita de superintendencia de riesgo de trabajo, no había mediciones, no había absolutamente nada. Entonces, todas estas cuestiones son importantes de tomar en cuenta. Bien, ¿puede ser alguna pregunta más del caso? Muy bien. Entonces, yo siempre traigo diferentes casos que han afectado o que hemos trabajado ahí en la asesoría pericial, cuando yo trabajé como perito en la parte ambiental. Y bueno, trabajamos con muchos casos que hemos traído a modo de sumar la idea de presentarles y colaborar en la preparación de recursos humanos a través del análisis de casos, que me parece más que interesante. Entonces, bueno, acá se podían haber pedido varias cosas más. De hecho, se pidieron muchas, como las mediciones colaterales, ambientales, de análisis de sangre de los trabajadores, los vecinos, etcétera. Pero nunca se cumplieron, nunca hicieron oídos a las peticiones del perito. Hay que tener cuidado con esto en cuanto a las consideraciones colaterales que se hacen, porque muchas veces nos tocan casos que los puntos de pericia son estrictamente puntuales y no se puede contestar otra cosa que no sea lo preguntado. Entonces, para poner estas cosas, esas mediciones colaterales de los vecinos, ambientales, las mediciones en sangre de los vecinos, etcétera, tiene que decir siempre en el último punto y todo otro dato de interés que el perito estime pertinente.
Pero que ahí abre el juego para hacer entonces la ampliación de consideraciones y de conceptos que el perito puede volcar en sus apreciaciones. Si no, debe contestar exclusivamente lo que se pregunta. Si no, nos pueden anular la pericia. Bien. Pregunta de ese caso, de este caso de plomo en suelos por la fábrica de baterías, de recuperación de baterías, ¿no? Quedo atento si hay alguna pregunta. Claro, entonces acá dice, uno debe trabajar sobre la base de los puntos de pericia. Sí. Entonces, si los puntos de pericia son 5 y son bien concretos, y no hay una opción que diga y todo otro dato de interés donde el perito pueda aportar otros puntos de vista, evidentemente ahí no podemos agregar nada más que lo que se circunscriba a los puntos de pericia. Eso muy... Bueno, y en el caso que no se pregunte y se advierte que hay una gran contaminación, lo que puede hacerse es hablar con el juez y decir que uno detectó cuál y tal cosa. Entonces, evidentemente tampoco podemos ir al silencio con esto, pero lo podemos manifestar solicitando una reunión con el juez o con el fiscal diciendo, mire, usted no lo está pidiendo, por acá denotamos que hay una amplia dispersión del contaminante y una alta contaminación. Y aunque no está pedido, bueno, yo se lo recalco porque, bueno, después se puede hacer una ampliación de los puntos de pericia. Si habría que hacer una toma de muestra del piso, de la fundición, se hace un barrido y después la medición. Sí, igualmente, fíjense en que la medición de un suelo, de la superficie por barrido, no tiene mucha denotación porque la ley, los distintos, los valores de referencia, hacen referencia a valores de este contaminante particular, el plomo en suelos. Estamos hablando de suelos como integridad, como suelo exterior, ¿no? El que notamos en la tierra, por llamarlo de alguna forma, donde crece el pasto, a eso estamos llamando suelo, ese conjunto, ¿verdad? Este, y no tiene ninguna connotación, ni sobre todo no tiene ningún parámetro de comparación, porque si barremos un suelo, el de la fundición, el piso de la fundición, se entendería que es un piso consolidado con cemento. Y uno lo que podría decir, bueno, yo barrí una superficie de 1 metro cuadrado y encuentro por metro cuadrado tantos microgramos o miligramos, pero no me va a expresar, no me va a decir nada respecto de ningún aspecto normativo que pueda intercomparar y decir se está por encima o por debajo de un parámetro de referencia. Entonces, lo que más conviene hacer, lo que podría hacer es tomar una muestra ambiental. Entonces, sí, determinar en aire. Y ahí estaría cumpliendo con los preceptos del el decreto 295 del 03, el anexo 4 para sustancias químicas. Para hacer un cuarteo, como pregunta acá, bueno, necesito una muestra de suelo en parcelas grandes. Recuerden, esto es el frente de una ventana de pequeño tamaño que después está entre la vereda y el asfalto. Entonces, esas pequeñas porciones, esas pequeñas parcelas de suelo, es una muestra única que vamos a tomar y no la vamos a mezclar la M2 con la M3 porque son muy lejanas, son parcelas muy pequeñas y no vamos a hacer un cuarteo. Bien, vamos a ir, si no hay preguntas de este caso, vamos a ir a el siguiente caso. Caso número 2. Este es un caso también que atendió un colega mío, está relacionado con el vuelco de benceno sobre suelo y le ampliamos un poquito la connotación a los fines didácticos. Ya le hemos sugerido algunas cuestiones que ahora les voy a hacer algún comentario. Bueno, acá hay un camión que transporta benceno. Se solicita a la empresa la documentación en la que se observa la última prueba de estanqueidad del tanque, que fue hecha en junio
del 18, y esto ocurre un año y 4 meses después, en el 19. Y la disposición 76 del 97, perdón, de normas técnicas referidas a tanques cisterna para el transporte de combustibles líquidos, como es el caso del benceno, una prueba de estanqueidad cuando el tanque tiene de 1 a 10 años cada 5 años, y si el tanque tiene más de 10 años, una prueba de espesor cada 3 años. Bueno, la empresa no adjunta la documentación, la empresa no comunica la contingencia cuando ocurre, y el camión llevaba una leyenda de riesgo de Naciones Unidas con el cartel 33.114. El 1114, en la guía que ustedes están viendo ahí a la izquierda abajo, la guía de emergencias, indica que el producto, cuando uno lo busca por orden numérico de Naciones Unidas, corresponde al benceno, y la sigla 33, el 3, es un líquido inflamable, y cuando el número se repite, está indicando que es extremadamente inflamable. Se requiere la documentación del chofer. Este no tenía carnet habilitante por la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, aunque sí estaba habilitado para manejar camiones con acoplados. La empresa se presenta para efectuar una remediación, la cual no tiene aprobación para remediación in situ, con equipo transportable, tampoco se encuentra inscrita en ningún organismo de contralor, como Secretaría de Medio Ambiente de la provincia de Buenos Aires, o Medio Ambiente ahora como ministerio, ni Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable en Nación. Les muestro algunos contenidos del formulario 6 que muestran avances en tareas de remediación que deberían haber presentado. ¿Quién es el profesional interviniente en las tareas de remediación? Con número de registro, vigencia de inscripción del profesional, qué profesión tiene, datos de contacto y el nombre de la empresa remediadora. ¿Qué sustancia se encuentra? El límite de cuantificación del método empleado. ¿Cuál es la cadena de custodia, la concentración a distintas distancias y distintas profundidades que podemos encontrar, la cadena de custodia, los valores guías de referencia según la normativa y las características organolépticas que presentan las muestras en ese relevamiento que estamos haciendo de las tareas, del avance de las tareas de remediación. El mismo referente a muestras en agua in situ, donde se toma una serie de parámetros como pH, temperatura, conductividad y los datos del laboratorio con fecha de muestreo. Estas son características que se hacen entonces para diferenciar, para esas tareas de remediación que la empresa no estaba autorizado a hacer. Simplemente esto a modo de comentario general, como para que tengan una idea. Seguimos ahora con el análisis del caso. Tenemos acá los parámetros de muestreo inicial en el lugar de vuelco. Entonces encontramos una muestra superficial con 457,9 miligramos por kilo de benceno. A 30 centímetros es un poco menor. Otro punto cercano con una mayor concentración. Y a 30 centímetros lo mismo. Todos en la misma unidad, miligramos por kilo. Acá vemos parámetros de muestreo a 100 metros de distancia de ambos lados, fuera de la zona de vuelco. Superficiales a 30 centímetros. Entonces estamos viendo, ya que las concentraciones son significativamente menores. 6,7, 22,8. Hubo una migración hacia el suelo de profundidad, 3,2 y 17,7, todos siempre expresados en la misma unidad, miligramos por kilo. Situación número 1. Suponiendo entonces una tarea de tratamiento in situ y que el vuelco se produjo en la banquina, después de 49 días de haber hecho un tratamiento in situ,
Se encontró entonces estas concentraciones de benceno, suponiendo que hay una cercanía de una plantación de soja. Para suponer, entonces, un uso de suelo agrícola. Y vemos entonces 6,7, 22,8, 3,25. Y ahora analizamos lo mismo, pero con el lateral relacionado con, en esa segunda oportunidad, 49 días después del muestreo, del primer muestreo, hubo un tratamiento y se muestra que hay todavía concentraciones altas de benceno. Y ahora hacemos una suposición didáctica de que el vuelco se produjo en la banquina de la ruta, ahora lindando un barrio de Fonavi. Para tener en cuenta que en este caso, que estoy mostrando ahora, el suelo tiene un uso netamente residencial. Y en el caso anterior, que poníamos la plantación de soja, el suelo de esa zona la suponemos de uso agrícola. Y por último, hacemos la suposición para una situación pericial número 3, suponiendo entonces que el vuelco se produjo en la banquina de la ruta, 49 días después se hace el análisis de un tratamiento in situ, y suponemos ahora que la zona esta está lindante ahora con un parque industrial. Siempre los valores son los mismos, lo que cambió es el escenario. Situación pericial 1, 49 días después, se produce una situación de medición superficial a 30 centímetros para un suelo que tiene aplicación agrícola, porque hay plantación de soja. Una recreación en una situación pericial 2, diciendo entonces que 49 días después del tratamiento in situ, la concentración que queda remanente está cercana ahora a un barrio de Fonavi, suelo de uso residencial. Y luego, en una situación pericial 3, lo mismo, 49 días después del tratamiento in situ, diciendo entonces que hay un parque industrial en vez de estar los otros dos ejemplos. Cuestión de que ese suelo esté asociado a un uso de suelo de tipo industrial. ¿Se entiende? Entonces son tres situaciones que las pusimos es profeso a nivel didáctico, como para representar los distintos casos y que tenga una aplicación práctica a lo que estamos necesitando. El tratamiento in situ se puede hacer con equipos que tiren aire, que hagan pasar aire a través del suelo, aire caliente para aprovechar la movilidad a temperatura relativamente baja del benceno y que pueda ser removido para que se evapore de la fuente de suelo. Eso se podría ser un tratamiento. Bien, estamos menos de un minuto, entonces vamos a quedar acá y las preguntas serían, de acuerdo a la situación pericial 1, 2 y 3, y teniendo en cuenta el artículo 55 del Código Penal, dice, será reprimido aquel que envenenare, adulterare de modo peligroso la salud, el suelo, el agua, o la atmósfera o el ambiente general. Entonces ahora cuando retomemos, vamos a analizar las tres situaciones que describí después de ese tratamiento, que queda un remanente.